Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo seminario web, el número 47 del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de la Salud. Mi nombre es Dariela Sosa y soy una de las moderadoras del foro. Voy a acompañarles en este espacio para seguir aprendiendo, generando nuevos recursos y más herramientas para nuestra cobertura de la pandemia. Como saben, estas actividades son iniciativa del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, y la Red Internacional de Periodistas, IJNet. Por cierto que hoy estamos celebrando un premio de ONA, de Online News Association, a la mejor comunidad en 2021. Felicidades a nuestra gerente de comunidad, Desiree Esquivel, y a todos los que participamos aquí jueves a jueves y en los diferentes programas y entrenamientos del foro. Además de esta conexión por Zoom, estamos transmitiendo por Facebook Live en el grupo privado del foro. Si quieren sumarse, ahí Desiree les va a dejar el enlace. Y cuéntenos desde dónde se conectan. Yo los saludo desde Buenos Aires. Si prefieren recibir las novedades del foro en sus correos electrónicos, pueden suscribirse al boletín. Allí también van a ver el link en el chat. Y muy bien, después de esta bienvenida, vamos a presentar a nuestros panelistas. Hoy vamos a hablar de desinformación y ciencias del comportamiento, lo que los periodistas debemos saber. Vamos a comenzar desde el principio, no hay pregunta tonta. La idea es que queremos que sea un espacio de aprendizaje de estas herramientas que pueden ser muy útiles. Y para eso tenemos a dos panelistas de lujo. A Carlos Scartazzini, quien lidera el grupo de investigación para el desarrollo del Departamento de Investigación y el grupo de Economía del Comportamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Su trabajo se enfoca en expandir el uso de herramientas de economía del comportamiento dentro de las operaciones del banco y lidera varios experimentos de campo con gobiernos de América Latina y el Caribe de forma conjunta. Ha publicado 8 libros, es nativo de Argentina, obtuvo su doctorado y su maestría de economía en George Mason University y su licenciatura en economía en la Universidad Nacional del Sur. También tenemos a Marta Garnelo, quien es asesora principal en la oficina de Nueva York del Behavioral Insights Team, BIT, donde lidera el portafolio de proyectos de América Latina y el Caribe. Marta trabaja con agencias gubernamentales y organizaciones internacionales para diseñar estas intervenciones que están informadas por la ciencia del comportamiento y luego evalúa rigurosamente su impacto. Antes de BIT trabajó en JPAL promoviendo el uso de evidencia y evaluación rigurosa en el sector público en Perú, Bolivia, Colombia y Paraguay, y tiene una maestría en políticas públicas de la Harvard Kennedy School. Como ven, una gente con una agenda muy ocupada, un currículo muy nutrido, y bueno, y estamos muy contentos de que hayan destinado esta hora para compartir con nosotros. Así que bienvenidos y vamos a comenzar preguntándole a Carlos ¿qué son las ciencias del comportamiento y cuál es ese rol de las emociones de todos nosotros en nuestra toma de decisiones cotidianas? Muchísimas gracias, Dariela. Bueno, déjame empezar por agradecerles la invitación a todos ustedes, agradecerle a Marta por compartir este espacio y felicitaciones por el premio. La verdad que es un honor justo para nosotros estar participando de un día tan especial, así que nuevamente muchas gracias. Como bien comentabas, solamente para background, digamos, de todos, yo estoy en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la ciudad de Washington. He visto que tenemos mucha gente conectándose desde América Latina. Soy argentino, pero estoy en Washington. Y es un placer conversar con ustedes. Creo que el banner, digamos, ¿no?, que tengo acá atrás, que es de alguna manera representa el logo del Grupo de Economía del Comportamiento, de alguna manera empieza a dar una idea de qué se trata, ¿no? O sea, básicamente lo que trata las ciencias del comportamiento, la economía del comportamiento, como la llamamos los economistas, nos tratamos de apropiar, es básicamente tratar de utilizar los conocimientos de la psicología y de muchas otras áreas del conocimiento para tratar de entender las decisiones humanas. Eso es básicamente lo que tratamos de hacer. Tratamos de entender por qué las personas deciden ahorrar más o ahorrar menos, por qué deciden ir al médico o no ir al médico, por qué tanta gente hoy día quizás
evita vacunarse, o no quiere vacunarse con lo tremendo que ha sido la pandemia. Entonces tratamos de entender eso, qué es lo que motiva a la gente, qué es lo que hace que procrastinemos, que dejemos para mañana lo que podríamos hacer hoy, muchas veces para mañana, para pasado, y nunca lo hacemos. Entonces tratamos de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que la gente tiene en su cabeza cuando toma estas decisiones, por qué toma estas decisiones, y tratamos de encontrar maneras de que tomen decisiones para que logren aquellos objetivos que ellos quieren alcanzar. Entonces, por ejemplo, lo que muestra este logo nuestro es que todos tenemos un montón de caminos. Tenemos 3 puertas o tenemos muchos caminos, muchas puertas que podemos tomar, pero sin embargo hay alguna de esas puertas que es las que nos va a llevar a ese objetivo que queremos. Entonces, por ejemplo, si el objetivo es comer más saludable, bueno, ¿cómo podemos nosotros cambiar el frame de decisión, que se llama, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar ese marco de decisión para que la gente cuando decide comer, digamos, elija la ensalada frente a la hamburguesa, o la fruta frente al chocolate? Entonces, ¿cómo se puede hacer, cómo se puede manejar ese marco de decisiones de manera que la gente tome la decisión que ellos quieren para mejorar su futuro? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué es que cuando nosotros tenemos que tomar una decisión y queremos ser saludables, igual comemos chocolate, o no vamos al gimnasio, o no vamos al médico? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, ocurre en gran parte por lo que tú mencionabas, que es el rol que tienen las emociones en nuestras decisiones. ¿Okay? Entonces, como decía Dan Kahneman, Premio Nobel de Economía del 2001, básicamente nuestras decisiones están marcadas por 2 sistemas. ¿Okay? Hay un sistema 1, que es un sistema automático, un sistema reflexivo, que es el que está guiado por las emociones. Exactamente por eso, es decir, con el que reaccionamos rápidamente. Ante un insumo reaccionamos muy rápidamente. Claramente el azúcar, por ejemplo, es algo que nos hace reaccionar mucho más que quizás una fruta. Entonces, tenemos por un lado un sistema que es automático, que es reflexivo, que tiene un origen antropológico, que podemos hablar, pero digamos, y hay otro que es el más reflexivo, ¿okay? Que es el sistema 2. De nuevo, uno es automático, el otro es reflexivo. Es el sistema que nos permite tomar buenas decisiones. Es el sistema que utilizamos para cuando tenemos que evaluar distintas opciones. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces no lo utilizamos, ese sistema 2. Cuando vamos a tomar una decisión, nos dejamos llevar por estas emociones, por los sesgos, por lo que nos viene primero a la mente, ¿no? Esa reacción que tenemos. Entonces, por ejemplo, si uno se entera que hay un niño que tuvo una reacción negativa frente a una vacuna, por ejemplo. Entonces uno reacciona muy rápidamente, empieza a dudar de las vacunas quizás, cuando quizás, bueno, eso es esperable dado, digamos, que sabemos que las vacunas pueden tener alguna tasa, digamos, de reacciones adversas. Entonces, pero claro, vemos la noticia, vemos a un niño que ha sufrido, etcétera, y claramente ahora rápidamente dudamos de las vacunas, mientras que si utilizáramos nuestro sistema 2 más reflexivo, entenderíamos que es un caso que puede ocurrir, que puede pasar. Entonces, las emociones son muy importantes, las compañías de marketing lo saben, por eso es que si McDonald's o McDonald's o Coca-Cola tienen que hacer una campaña de marketing, tratan de apelar a las emociones, ¿okay? Tratan de mostrarnos gente feliz, gente contenta, gente disfrutando, y en vez de hablarnos de las calorías o hablarnos de cuál es el efecto que eso tiene en nuestro cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, tratan de capturar nuestra imaginación, nuestras emociones, y tratan de evitar lo reflexivo, ese sistema 2, que nos haría quizás tomar menos Coca-Cola y tomar más agua. ¿Okay? Entonces, es importante. Y es una cosa que tiene, y podemos extenderla en el análisis, es que cuanto más cansados estamos, por ejemplo, más utilizamos ese sistema automático. Entonces, por eso es que, por ejemplo, hay evidencia que muestra que los doctores, cuando están más cansados, prescriben más antibióticos. Hacen más, cosa de evitar tener al paciente mucho tiempo más. Sabemos que la gente hace más compras compulsivas cuando está cansado, de nuevo. Es por esto. Entonces, ya cierro esta pregunta para decir, acá, ¿qué es lo que pasa? El mundo es muy complejo, y tenemos que tomar muchísimas decisiones, como tú mencionabas justo off the record, Dariela. Tú tienes ahora otro evento después, etcétera. Entonces estás con muchas cosas, y quizás en ese correr, en esa ida y vuelta, quizás vas a estar utilizando más este sistema 1 que el sistema 2 para tomar decisiones, y a veces es que entonces cuando lo erramos.
Pero bueno, este fue un pantallazo muy rápido para decir eso, que las emociones afectan mucho nuestras decisiones, las afectan más cuando estamos cansados, cuando estamos con muchos temas en la cabeza, y las ciencias del comportamiento lo que tratan es tratar de entender esos procesos y ayudar a la gente a tomar mejores decisiones. Gracias. Muchísimas gracias por ese resumen, además en tiempo olímpico de algo tan complejo. Los invito a visitar luego el blog de Economía del Comportamiento del BID. Hay un curso para los que les interese entrar profundamente en este tema. También con respecto a lo que hablamos de que vamos de un lado a otro, tenemos nuestro curso de Self-Investigation, de manejo de estrés y bienestar digital para periodistas, para decidir mejor y enfocarnos en este sistema 2, ¿no? Bueno, vamos ahora entonces con Marta, quien nos va a hablar un poco de qué son los sesgos cognitivos y cuáles sesgos pueden estar afectando a la audiencia cuando se encuentra con una nota, un video que hacemos, con un titular que a lo mejor sobredimensiona un efecto adverso de la vacuna y no da suficiente contexto de que a lo mejor esa miocarditis que sufrió un adolescente de 15 años, pues fue una, probabilísticamente, es tan pequeña, o sea, hay más probabilidades de que te caiga un rayo de sufrir eso, pero al verlo en el periódico así o en la nota, pues genera un miedo grande, ¿no? Bueno, vamos a ver sesgos cognitivos. Marta. Muchas gracias, Dariela. Y lo primero, me sumo a Carlos. Enhorabuena por el premio de ONU y muchas gracias también por invitarnos a participar hoy. Es un gusto poder conversar esta tarde contigo y con Carlos. Sobre qué son los sesgos cognitivos, precisamente tú ahora describías ya algunos de ellos. Los sesgos cognitivos son esos como patrones o tendencias de cómo percibimos la realidad, cómo la interpretamos, cómo damos sentido a en este caso, a las noticias, para el tema que nos atañen, a las noticias que recibimos y que son sistemáticos, nos afectan en distinto grado a todos. Se repiten, por así decirlo, afectan a cómo tomamos las decisiones y a menudo pueden llevarnos a hacer juicios, a tomar decisiones que a lo mejor tradicionalmente no consideraríamos que son pensamiento racional o que estamos tomando en consideración toda la información disponible, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que tú planteabas sobre cómo nos puede afectar la cobertura mediática y cómo se presentan algunos fenómenos. Hay un sesgo que se denomina la heurística de la disponibilidad, pero que básicamente nos viene a decir que aquello que es muy fácil de recordar, que nos viene muy rápidamente a la mente, puede tener una influencia desmesurada en nuestras decisiones, lo cual es un problema, y es un problema en la medida en la que, o puede ser un problema en la medida que algo sea muy fácil de recordar, no siempre nos va a dar la información más útil o la más certera sobre qué tan probable es que suceda en el futuro, ¿no? Por ejemplo, uno puede pensar en accidentes aéreos. Es muchísimo más probable, desafortunadamente, que tengamos un accidente grave o un accidente mortal en la carretera que la frecuencia con la que suceden los accidentes aéreos. Precisamente porque son también más raros, tienen muchísima más cobertura en los medios. Entonces, ¿cuánta más gente puede tener miedo a volar en lugar de sentir ese mismo nivel de riesgo cuando coge su coche cada mañana, ¿no? Similar, hablábamos también de los riesgos y esto lo levantaba ya Carlos, el hecho de que tendemos a sobreestimar riesgos muy pequeños. Entonces, y tenemos esa relación, ¿no?, que decía Carlos, cómo nos influyen las emociones, esa relación muy emocional con el riesgo. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, se ha hablado mucho con los efectos secundarios de las vacunas y en particular con los coágulos o con los trombos, con Johnson & Johnson, con AstraZeneca. Entonces, en ese caso, las probabilidades en realidad son muy bajas. Por ejemplo, en Johnson & Johnson yo creo que se detectaron alrededor como de 6 casos de 7 millones, ¿no? Pero el hecho de que ese miedo a que algo malo te pueda suceder a ti, a un ser querido, ¿no?, hace que sobrereaccionemos y que no verdaderamente sopesemos el riesgo cuando es mucho más probable que te dé un efecto, que tengas un verdadero problema de salud por tener COVID que por la vacuna, ¿no? O, por ejemplo, algo que es muy relevante también a nivel de sesgos cognitivos
para el tema que nos ocupa, para la desinformación, es el hecho de que siempre en nuestra forma de operar y de recibir información vamos a ir a buscar aquello que nos da la razón, ¿no? Lo que denominamos como sesgo de confirmación, de siempre estamos buscando esa información que refuerza nuestras creencias, ¿no? Y en un sesgo muy relacionado, que llamamos el razonamiento motivado, es que cuando se nos presenta con alguna información, si esto está de acuerdo con mi visión del mundo, con mis ideas, lo voy a aceptar muy rápidamente, ¿no? Como que va a ser muy fácil para mí de claramente esta información es cierta. En cambio, si lo contradice, voy a estar casi que buscándole las cosquillas a la noticia, ¿no? Voy a estar como haciendo ese pensamiento mucho más analítico de por qué esto puede no ser verdad. Y lo vemos mucho, por ejemplo, con temas como cambio climático. Si yo te digo ha habido un incendio y es el peor que ha habido en 100 años, dos personas que tienen un punto de partida muy distinto, de que puedan creer que el cambio climático es un problema muy grave o que ser negacionistas, lo van a interpretar de forma muy distinta, ¿no? Como que alguien que verdaderamente está convencido de la gravedad del cambio climático va a decir como efectivamente esta es una prueba más, ¿no? Mientras que alguien que es un negacionista del cambio climático, que no cree que esto sea un problema real, va a estar, como te decía, tratando de buscar el error y buscando cómo puedo hacer que esto cuadre con mi visión, como en forma de ver el mundo. Entonces, por ejemplo, si te digo el peor incendio en 100 años, dicen, pero no es tan grave porque hace 100 años hubo un incendio de la misma magnitud, entonces probablemente no sea tan malo, ¿no? Entonces, y en ese sentido, yo creo que este tipo de sesgos, como tú bien decías, Dariela, es muy importante conocer a los periodistas, porque, por ejemplo, temas como el hecho de que es más probable que creamos información que nos es muy familiar, cuando el río suena, agua lleva, eso puede hacer mucho mal en el sentido de ser muy propenso a que las personas acepten y compartan desinformación, ¿no? Entonces es muy importante cuidar, por ejemplo, no repetir y repetir información falsa, porque puede llevar a que, como estamos más familiarizados con ellos, nos creamos que es verdadera, ¿no? Pero de ahí la parte positiva es que precisamente conocer, estudiar este tipo de patrones nos puede ayudar por una parte, tomarlos en consideración cuando enviamos mensajes, comunicaciones, pero también ayudarnos a mitigar, ¿no? Cómo podemos mitigar las consecuencias negativas que puedan tener estos sesgos. Así es. Bueno, ya tenemos ahí varias cosas en los apuntes. Ya saben que, bueno, analizar cuál es nuestro proceso de entender el riesgo, cuál es nuestro proceso de análisis y las emociones que están mezcladas allí y que a lo mejor no somos conscientes hasta que alguien nos los dice. Cuidado con el sesgo de confirmación, cuidado con el razonamiento motivado y también con esta familiaridad, especialmente con las personas que nos dedicamos también a fact-checking o verificación de datos, que a veces le damos sin querer demasiada tribuna a la desinformación y podemos terminar haciendo el efecto contrario, ¿no? Entonces, a veces es cuestión de escoger muy bien las palabras, de ser precisos con el contexto, y voy a aprovechar de leer dos comentarios del público, ¿no? Que me parece que están muy buenos. Como antesala a la próxima pregunta para Carlos. Bueno, José López nos dice, la incertidumbre que provoca la pandemia es un caldo de cultivo rico para las emociones, porque los ciudadanos están excitados, proclives a contenidos de carga alta emocional y bueno, hay emociones negativas como el miedo o la ira y también cosas que hemos hablado aquí en este grupo, que es que, bueno, la ciencia todavía está cambiando, entonces nosotros decimos, bueno, lo que dice la ciencia con la información disponible hoy y a lo mejor en 6 meses es otra cosa y bueno, eso genera como mucha disonancia cognitiva en la gente, mucha incertidumbre. También Luis nos dice, llevo casi 8 años haciendo fact-checking sobre contenido generado por usuario y discurso público y es muy difícil hacer que la audiencia, las personas acepten las evidencias de una información verificada por encima de aquello que confirma lo que ellos creen. Bueno, este sesgo de confirmación de la visión del mundo que tienen. Con estos comentarios, Carlos, cuéntanos, porque también queremos que este sea un espacio en donde ustedes puedan hablar libremente de los periodistas, de las fortalezas que ven en nuestro oficio, pero también de las debilidades y las falencias. ¿Y qué errores han visto en las coberturas periodísticas? Puede ser de lo que sea, quizás mejor si hay algún ejemplo relacionado con la pandemia. ¿Qué sesgos
cognitivos podemos estar sufriendo los periodistas al interactuar con información, al producir contenidos? Hola. Sí, no, muchísimas gracias. Creo que los comentarios de José y de Luis son súper apropiados y, digamos, creo que los periodistas, digamos, son tan humanos como el resto de nosotros, ¿no? Así que están afectados de manera muy similar por los mismos sesgos, ¿ok? Todos los sesgos que mencionaba Marta, creo que son aplicables a los economistas, a los periodistas, a la gente de la calle, a la gente que maneja un camión, conduce un camión, etc. Así que creo que todo eso que ella decía, ¿no? Sesgo de disponibilidad, sesgo de confirmación, insensibilidad al tamaño muestral, esta idea de darle mucho peso a una observación en vez de mirar cuál es la historia y qué es lo que está pasando. Sesgo de conformidad también a veces puede ocurrir dentro del grupo de periodistas, ¿no? En el sentido de tratar de conformar con lo que la gran mayoría de los periodistas piensa. Eso puede afectar lo que los periodistas pueden estar pensando. Así que creo que sí, digamos que los periodistas, ustedes, como nosotros, digamos, todos estamos sujetos a los mismos sesgos. Creo que lo que es importante relacionado con lo que tú decías es que cómo se provee la información, ¿ok? Generalmente puede acentuar algunos sesgos también que la gente tiene. Entonces, digamos, el error a veces no es un error deseado, no es un error buscado, pero puede tener consecuencias. O sea, un ejemplo que veíamos era este ejemplo, por ejemplo, de poner mucho énfasis a un caso, ¿no? O poner mucho énfasis a ese niño que tuvo consecuencias adversas, esa persona que falleció, esa persona que se volvió a contagiar de COVID, en lugar de plantear esto, ¿ok? Dentro de la distribución y de los casos. Pero claro, es mucho más, como se diría en Estados Unidos, newsworthy, ¿no? O sea, es mucho más interesante para la audiencia y para todo. Ese caso llama mucho más la atención, apela mucho más a las emociones, ver a ese niño, entender la historia de ese niño, que un periodista salga y diga, bueno, ha habido un 0.0005% de casos adversos y ese 0.005% de casos adversos está de acuerdo a lo que se esperaba, etc. Claramente, esa no es una noticia que mucha gente vaya a comprar, entonces no es la noticia que se da, entonces se hace mucho hincapié en ese un caso. Y eso genera todos estos sesgos de lo que estamos hablando. Entonces ahora la gente se asusta mucho, etc. Yo siempre hago el ejemplo ese, ¿no? De que la gente en las costas de América Latina lee sobre un ataque de un tiburón en Australia y la gente tiene miedo de meterse en la playa en Cartagena o en Punta del Este o en Mar del Plata, digamos, ¿no? Porque de nuevo nos llama mucho la atención. Entonces, creo que acá, y eso qué es lo que genera, por ejemplo, que la gente tienda a tener unas estimaciones sesgadas de lo que pasa en la realidad. Por ejemplo, estudios que hemos hecho, la gente sobreestima, por ejemplo, la cantidad de migrantes que hay en un país. ¿Okay? Tú preguntas en Estados Unidos cuál es el porcentaje de migrantes y la gente tiende a decir 5 o 6 veces más que el porcentaje de migrantes que realmente hay en el país. ¿Por qué? Porque ven muchas noticias sobre migrantes entrando en el país, etc. Entonces la gente piensa que hay un 25% de migrantes y que son todos o musulmanes o mexicanos, cuando la realidad es muy distinta. Crimen. La gente tiende a sobreestimar el crimen. El crimen es algo tremendo, es algo que ojalá logremos evitarlo, pero la gente tiende a sobreestimar el crimen. ¿Por qué? Porque ve muchos ejemplos y muchos casos de crimen. Entonces digo, presentar la información, pero también presentar la información contextual sería muy importante para evitar este tipo de sesgos, ¿no? Así es, muchas gracias, Carlos. Por aquí dicen eso de anécdota no es evidencia, tenemos que estar muy pendientes con entender, bueno, cuál es la muestra que llevó a esa conclusión a la hora de publicar estudios, bueno, además de la credibilidad de la fuente. Y vamos entonces a pasar ahora a desglosar un poco más el tema de la desinformación. Muchos de ustedes estarán en muchos grupos de WhatsApp periodísticos y también en los de la familia, en los del consorcio, la junta de condominio, y allí vemos
que hay gente que distribuye y además cree contenidos falsos con mucha facilidad, y otra que tiene un poco más de resiliencia o de cuestionamiento crítico antes de aceptar cualquier contenido que parezca una noticia. ¿Por qué, Marta, hay gente que parece más propensa que otra a creer y a distribuir contenidos falsos o manipulados? Pues mira, la evidencia y la investigación sobre esto es sobre quién es más susceptible, quién tiene, como tú decías, más probabilidad de compartir noticias falsas. Es todavía relativamente reciente y sí es cierto que se ha centrado tradicionalmente mucho en Estados Unidos, lo cual también nos crea dudas de hasta qué punto esto va a ser exactamente lo mismo, se replica, ¿no? Como en otras geografías, como pueda ser en América Latina. Y también hay que tener cuidado de que hay veces que mucha de esta investigación son correlaciones, o sea, es algo está asociado con algo, pero no podemos asegurar, como no estamos 100% seguros, de que este factor es el que causa que la persona comparta. Pero Correlación no es causalidad. Eso sí podemos exactamente. poner ahí en la cartelera con un hashtag, siempre es útil por si acaso. Exactamente. Y en ese sentido, sí es cierto que de la investigación que hay, de la literatura que hay al respecto, hay 3 factores que normalmente se han asociado a poder ser más proclive, más propenso a compartir noticias falsas. Uno es el pensamiento analítico, que eso bien lo planteaba Carlos al hablar como del sistema 1, sistema 2, de esa forma de pensar más deliberativa, más pausada, ¿no? Entonces, nuestra tendencia a tomar ese tipo de pensamiento, a tenerse como pensamiento crítico, analítico, sí se ha asociado con que quienes tienen esa mayor tendencia a pensar de esa forma, a tener mayor habilidad cognitiva, es menos probable que sean susceptibles a desinformación, ¿no? Que son menos propensos a tomarla como cierta y a compartirla. De ahí, otro de los factores es esa tendencia al que lo mencionaba yo al comienzo sobre el razonamiento motivado. El hecho de que todos y todos tenemos este factor o este sesgo en distintos niveles, pero quienes tienen una mayor tendencia, una tendencia más fuerte a tener ese razonamiento motivado, a ese escucho lo que quiero escuchar, en cierto modo acepto la información que coincide y que respalda mis creencias, también se ha asociado con que eso te hace más propenso, ¿no? El tener altos niveles, por así decirlo, de razonamiento motivado te hace mucho más propenso a aceptarla como cierta, noticias falsas y a compartirlas a otros, ¿no? Y esto se ha estudiado mucho, también como decía al inicio, en Estados Unidos, alrededor de, por ejemplo, temáticas como el cambio climático, como migración, como cuestiones de roles de género, ¿no? Como que temáticas, por así decirlo, más polarizadas o divididas, sí se ha asociado que esta tendencia de razonamiento motivado puede hacer que nos volvamos más polarizados, menos precisos y además que tengamos hasta más confianza, como estemos más seguros de nuestras creencias, ¿no? Como que por así decirlo, atrincheremos en esas actitudes o creencias. Y finalmente, un tercer factor que también se ha asociado a compartir o aceptar desinformación es algunas características de personalidad. Pero en este punto yo también diría que es probablemente la evidencia más débil y de hecho nosotros estudios que hemos hecho en Reino Unido, en Ucrania y en Estonia, en general no hemos encontrado una correlación tan fuerte, pero algunas características de personalidad que se han asociado en otros estudios a compartir desinformación son, por ejemplo, temas como el dogmatismo, el pensamiento más fundamentalista, incluyendo fundamentalismo religioso, y el más pensamiento más delirante en el sentido de que aunque te pongan delante información que muy claramente contradice lo que piensas, que la realidad es como muy patente que es otra, tú sigues convencido, ¿no? Más pensando en, por ejemplo, teorías conspiratorias, tú sigues convencido, ¿no? Como que en tus creencias o en tu forma de ver el mundo. Pero como decía, las dos principales son precisamente ese como
pensamiento analítico y que además no es algo estático en el sentido de que va a cambiar según la situación. Por ejemplo, si estamos cansados, si estamos estresados, como cuáles son los estímulos del entorno, ¿no? Estamos leyendo una noticia, pero a la vez tenemos 400 tabs abiertas y a la vez está sonando el teléfono y a la vez como esos ambientes con mucho ruido, por así decirlo, hacen menos probable que leamos las noticias o que interpretemos la información con ese pensamiento como mucho más pausado, más analítico. Y el segundo lugar, lo que planteaba del pensamiento, el razonamiento motivado, ¿no? Del cómo buscamos esa información o tendemos a aceptar aquello que creemos ya de antemano que es cierto, ¿no? Muy bien, aquí nos empiezan a llegar preguntas, vamos a irlas incorporando al debate, pero para seguir con este tema, Carlos, ¿cómo distinguimos a las personas que pueden cambiar de opinión cuando se les explican los hechos y cuando no? Y lo digo porque aquí muchas veces nos hemos quejado en el chat de que nuestros esfuerzos de verificación de datos o de hacer reportajes con gran investigación digamos, pueden convencer o hacer cambiar de opinión a algunas personas y otras como, parece como si nada. De hecho, a mí me pasa y tengo la frustración de que alguien muy cercano a mí no hay manera de que se quiera poner la vacuna contra el COVID-19 y yo digo, o sea, es fracasado, qué vergüenza, no puede ser que intento convencer a otras personas y no puedo hacer esto. Y bueno, a lo mejor todos los perfiles psicológicos no son iguales y hay una gente en la que nos podemos enfocar y otra que quizás los contenidos periodísticos no vayan a tener cierta influencia en el esquema mental o en la toma de decisiones de ese individuo. Sí, bueno, creo que Marta resumía bastante bien, ¿no? El tema de dónde está la evidencia respecto de quiénes son la gente que es más proclive, digamos, a cambiar o a creer y aquella gente que no. Así que creo que no voy a repetir. Pero también, como decía Marta, digamos, creo que hoy día todavía es difícil, ¿no? Realmente podemos identificar a una persona que va a cambiar la opinión cuando cambia la opinión. es difícil hacerlo ex ante, ¿no? De nuevo, claramente sabemos que va a ser mucho más difícil si la persona está muy ideológicamente sesgada. Claramente la gente cuando está más extremista ideológicamente, cuando tiene cuando es más tribalista, digamos, ¿no? Cuando realmente tiene mucha más pertenencia a un grupo, entonces, y la información le afecta a su pertenencia de grupo. En el caso, por ejemplo, en muchos países, el tema de la vacuna es así, ¿no? Es como que soy de un grupo y mi grupo está a favor de las vacunas, soy de un grupo y mi grupo está en contra de las vacunas, entonces no es una cuestión de que creo o no creo en las vacunas, es una cuestión de que estás atacando a mi grupo, ¿ok? Entonces, digo, de eso depende mucho. Yo creo que, como bien dijimos antes, en ese contexto a veces chequear no sirve de mucho, ¿eh? Y podemos hablar de todas estas compañías de fact-checking, digamos, y cómo la gente reacciona. Hemos hecho varios estudios al respecto. Creo que hay que ir por el otro lado. Creo que hay que ir por el lado de, proveer la información continuamente, proveer la verdad, proveerla de manera divertida, con buenas historias, ¿no? Lamentablemente una cosa que tenemos es que en general los expertos son muy aburridos y los pundits son muy divertidos. Es decir, nos pasa eso, ¿no? El científico habla con cifras y largo y aburrido, ¿no? Mientras que el que te quiere dar la otra cosa te dice, acá te muestro la foto de un chico que la pasó mal. Entonces, digo, la gente naturalmente es mucho. Entonces digo, ¿cómo hacemos para ofrecer información que sea verdad, pero que sea divertida, que tenga buenas historias detrás y que tenga un contexto? ¿No es cierto? Creo que ese es el gran desafío, el desafío que tenemos, ¿no? Creo que nosotros, los expertos, los periodistas, tenemos ese gran desafío de que sea tan interesante la información buena como la información que no lo es buena, y que capture la imaginación de la gente, la información nueva que no. Y lamentablemente hoy día estamos muy enfocados en la información esa que el asesinato, el señor que robó algo, el político corrupto, la vacuna que no funcionó, la persona que tuvo COVID y volvió a tener COVID. Es decir, como que el foco de atención se centra mucho en los casos negativos porque llaman mucho la atención y quizás tenemos que tratar de cambiar
el foco de atención hacia los casos positivos. Jazmín Flores nos escribe: en la actualidad la gente busca noticias simples, rápidas y fáciles de entender. En ocasiones se recae en la mala costumbre de dejarnos llevar por solo un encabezado. Fíjense que ahorita Twitter incluyó esto de cuando le vas a dar a retweet en algo y todavía no has leído el artículo, dice, seguro no quieres leerlo. Y digamos, son pequeñas cosas que a lo mejor pueden hacer que la persona dude antes de compartir porque se emociona o se pone muy brava por algo que está leyendo. Bueno, nos dice Jazmín, voy a leer algunas cosas y luego seguimos el debate. ¿Hay alguna forma de poder adaptar la información para crear un contenido conciso que llegue a ese público? José Luis trae, como si el tema no fuese suficientemente complejo, nos trae a los algoritmos. ¿Qué papel juegan los algoritmos en las redes sociales para reforzar más los sesgos cognitivos y cómo se puede evitar ese reforzamiento? Interesantísimo, José, porque bueno, allí también entran los modelos de negocio de las redes sociales e incluso muchas presiones económicas que a veces los periodistas sufrimos de parte de nuestro propio medio de comunicación, de cuáles son las métricas por las que te miden, o sea, la cantidad de views que va a tener tu artículo, la cantidad de likes, entonces hay muchas cosas, ¿no? Bueno, Marcia ya está diciendo que se inscribió en el curso de Economía del Comportamiento. Nos escriben también aquí que Martin Baron, el exdirector del Washington Post, decía que la gente ahora no busca ser informada, sino reafirmada. Y todas estas cosas son preocupantes y desafíos para nosotros que, bueno, estamos en esta generación ejerciendo el oficio periodístico lo mejor que podemos. Marcia finalmente dice, Brasil necesita ayuda con información sobre COVID-19 porque nuestros gobiernos ocultan información a los brasileños. Y lo relaciono, y ahora sí ya me callo y dejo que los panelistas sigan, con algo que dijo Elena hace rato, Elena Soto del caso venezolano, que un factor que influye en la desinformación es la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación por parte de la población. Hay muchísima censura, muchísimo miedo y entonces a veces la gente termina pues creyendo en los mensajes de WhatsApp porque simplemente el discurso oficial no permite medios realmente críticos sin que afrenten peligro, ¿no? Bueno, es todo un panorama muy complejo. Vamos entonces con, ya, ¿quién fue el último que habló? ¿Marta o Carlos? Ok, el último que habló fue Carlos, entonces vamos ahora con Marta. Marta, ¿qué nos dices ante todo esto? Por una parte, yo creo que el comentario sobre los algoritmos y redes sociales es muy relevante, ¿no? Por el hecho de los que resaltabas, Daniela, y que va relacionado también al comentario sobre esa frase del director del Washington Post de queremos ser reafirmados. Eso es precisamente gran parte del problema, ¿no? Como que el hecho de que vamos siempre a buscar información que confirme nuestras creencias y que los algoritmos solo lo exacerban, o sea, lo aumentan, el hecho de que nos van a mostrar información en base a la información en la que ya estábamos interesados, ¿no? Entonces se acaban creando lo que se denominan estas como cámaras de eco, ¿no? De simplemente estoy como escuchando las mismas noticias y reafirmándome, ¿no? en esas creencias que ya tenía. Y de ahí de cuáles son, que planteaban también de cómo podemos contrarrestar esto, como de cuáles son potenciales soluciones. Como decíamos, es un campo que está en crecimiento en el sentido de hay por ahora muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Para entender qué funciona para esto, ¿no? Esa es una de las grandes preguntas que tú decías, Dariela, como periodista de esta generación, aún nosotros como científicos del comportamiento, es una de las grandes preguntas de cómo podemos como contrarrestar este fenómeno de la desinformación. Y hay cosas que son prometedoras, ¿no? Como por una parte está lo que planteaba Carlos, el tratar de que la verdad se sobreponga, el hecho de que repetir la información verdadera, el plantearla de una forma atractiva y el hacerlo fácil, o sea, igual que hablábamos, o sea, una de las principales premisas de las ciencias del comportamiento es que ese pequeño esfuerzo, los costos de fricción que puede hacer que algo te tome un esfuerzo adicional,
puede ser lo que marque la diferencia entre que verdaderamente abras la noticia o verdaderamente como interactúes, recibas bien el contenido, interiorices el contenido y que lo ignores. Entonces, en ese sentido, tratar de hacer los mensajes lo más sencillos posible, lo más claros, lo más sucintos, ¿no? Lo cual es complicado, porque bien lo decía Carlos, ese es el problema, que muchas veces las noticias falsas es la historia, la narrativa totalmente simplificada, cuando la realidad es mucho más compleja. Entonces, sin perder la fidelidad a la realidad, tratar de simplificar, de tener esos como mensajes muy claros, ¿no? También el hecho de que para tratar de... es contraproducente, puede ser contraproducente el directamente decir a la persona, bueno, esto es falso, ¿no? Como la confrontación más frontal si no damos una explicación asociada a ello. O sea, el hecho de tratar de no directamente esto es falso y entonces es falso porque lo digo yo y se acabó, sino el siempre acompañarlo con cuál es el contexto, cuál es la explicación, por qué esto es falso, o sea, ayudar a la persona a que construya esta narrativa alternativa de ese mismo hecho, ¿no? De que, sobre el que se estaba desinformando. También yo creo que en ese sentido menos es más, el dar, por así decirlo, regla que decía como de la simplicidad, el dar uno de los que tú planteabas, Dariela, sobre las etiquetas de Twitter, de qué intervenciones podemos dar en el momento, ¿no? Para obligarnos a pausar, a decir como, bueno, espera un momento, verdaderamente tengo seguridad o no de que la información que estoy compartiendo es cierta y que puede ser como de esas como etiquetas, puede ser que se nos plantee información alternativa que lo contradiga, pero puede ser también como el dar esas casi que reglas simples o de oro de que, por ejemplo, cuando vayas antes de compartir una noticia, comprueba cuál es la fuente, si es una fuente confiable o no, comprueba si la noticia te tiene sentido lógico, ver cosas como, por ejemplo, es algo que yo quiero creer, ¿no? El saber si es algo que yo me quiero creer, que es una verdad que una noticia que a mí me gustaría que fuera cierta, es más probable que acepte algo que es mentira, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí hay de todas maneras, como no hay esperanza en el sentido de que sí hay alternativas, hay intervenciones que se están estudiando y que nos pueden ayudar a contrarrestar estos sesgos, pero de todas maneras, como decíamos, es evidencia que aún se está generando y que aún hace falta mucho trabajo para entender bien qué funciona y cómo podemos precisamente cómo cambiar esos comportamientos que tú planteabas de compartir sin sentido, ¿no? Así es, así es. Carlos, escuchando a Marte, bueno, primero, si tienes algún comentario de todas las preguntas y reflexiones que hicieron nuestros colegas, y luego también, ya que llevas como muchos años dedicándote a esta área de ciencias del comportamiento, ¿has visto, o sea, digamos, qué tanto cambia el comportamiento de los que estudian ciencias del comportamiento y la presentación así sea, digamos, así nivel principiante como estamos nosotros hoy para el análisis posterior? O sea, digamos, todavía igual hay puntos ciegos o sienten, o sea, digamos, qué tanto hablar sobre las ciencias del comportamiento mejora también como la toma de decisiones de la gente cotidianamente. Sí, bueno, pese a que hace un montón de años que estudio esto, en mi vida personal todavía sigo teniendo la misma cantidad de sesgos de siempre, digamos, ¿no? Así que eso no me ha ayudado mucho. Sigo procrastinando, sigo dejando para mañana lo que tengo que hacer hoy. Así que no soy el mejor ejemplo, digamos. Es como sé lo que tengo que hacer, pero no necesariamente lo hago. Eh, pero sí, vos sabés que una cosa que todavía no he sacado del paper porque lo hemos hecho, como has mencionado, tenemos este curso de economía del comportamiento que de nuevo los invito a todos a que lo hagan en español, en portugués, en inglés. Y hemos medido cómo responde la gente que hace el curso. Más de 5.000 personas ya lo han finalizado. Eh, Les hacemos un test antes de tomar el curso y les hacemos un test
al final del curso, ¿no? Y bueno, utilizamos otras cosas experimentales para medirlo, y básicamente vemos cómo la gente cambia, cómo la gente cambia la manera en la cual responden, cómo pausan, son mucho más reflexivos cuando toman las decisiones. En el test, por ejemplo, les hacemos algunas preguntas matemáticas muy sencillas, ¿no? Y uno se da cuenta cómo luego del curso entienden que, bueno, que antes de responder tengo que esperar, tengo que pausar, tengo que entender bien la pregunta, tengo que tomarme mi tiempo. Así que la verdad que sí, digamos, afecta cómo la gente piensa, afecta entender esto. Estoy seguro que muchos de los que están escuchando hoy, mañana cuando estén en su trabajo van a pensar, bueno, acá estoy teniendo algún sesgo, tengo un sesgo de confirmación, es esto demasiado, too good to be true, ¿no? Es decir, esta información la estoy tomando, así que creo que va a afectar mucho. Creo que el tema de la credibilidad que mencionaba Elena, si no me equivoco, es muy importante. Y aprovecho para hacer acá un poquito de marketing. Ahora en noviembre estamos lanzando el libro insignia del BID, que lo coordino yo este año, que tiene que ver con confianza. Tiene que ver con un tema fundamental que estamos tratando hoy. ¿Cómo construimos confianza? Y cómo construimos confianza en los gobiernos, cómo construimos confianza en unos y otros. Y en este contexto la información es fundamental. Y hay varios capítulos dedicados específicamente a entender muchas de estas cosas que estamos hablando, incluyendo, por ejemplo, la credibilidad de los fact-checkers, ¿okay? Que es un tema que empezamos a tocar ahora y sobre el cual estamos haciendo mucha investigación hacia adelante, ¿no? Por tratar de entender, por ejemplo, los fact-checkers, digamos, tienen un gran problema, que es que pueden perder credibilidad, ¿okay? En la medida en que empiezan a decir, bueno, por ejemplo, que lo que dice el gobierno es falso, lo que dice el gobierno es falso, lo que dice el gobierno es falso. Bueno, los partidarios del gobierno rápidamente, en vez de pensar, no, lo que dice el gobierno es falso, rápidamente van a reducir su credibilidad en el fact-check. Entonces, cómo manejar ese tipo de cosas es fundamental, y Marta mencionaba algunas cosas, ¿no? Sobre cómo tratar esto, pero es algo que hay que seguir analizando hacia adelante. Así es. Bueno, aprovecho de invitarlos a todos a que nos ayuden llenando una breve encuesta que Desiree está poniendo en este momento en el chat. La encuesta es para evaluar este evento, para ayudarnos a identificar temas para los próximos eventos, para identificar nuevos speakers. Ustedes saben que leemos absolutamente todos los comentarios, lo usamos para nuestro informe de impacto y nos encanta escucharlos. Así que no les va a tomar más de 2 minutos y la verdad es que hace la diferencia para nosotros. Mil gracias por ayudarnos en eso. Y bueno, Marta, también puedes decir, bueno, ya pusimos también uno de los enlaces que nos recomendaste de BIT, está en inglés, igual lo pueden leer, pero también nos puedes contar en qué están trabajando, si tienen alguna novedad en el futuro. Y quería también preguntarte del tema del mensajero, ¿no? Y de esta credibilidad, porque hay algo complicado con las redes sociales que nos dan tribuna a todos y en parte, bueno, favorece la democratización, pero también pasan cosas como la rapera Nicki Minaj dice que las vacunas del COVID-19 le causaron disfunción eréctil a un colega suyo y entonces eso a lo mejor tiene muchísima incidencia en generar miedo a que la gente se vacune, o viene un presidente como Jair Bolsonaro que dice que no se va a vacunar porque no es necesario si ella le dio el COVID-19, ¿no? Estas personas, bueno, y con las autoridades gubernamentales es más delicada la situación, pero tienen a muchos seguidores que confían en ellos. Esto es algo que a la hora de luchar contra la desinformación puede ser difícil, y también tiene una cara bonita la moneda en cuanto a que si muchos de nosotros y nuestros medios tienen credibilidad, es algo que podemos jugar a nuestro favor también en algún momento, pero ¿cómo hacemos con estos mensajeros muy poderosos que transmiten confianza en mensajes falsos?
De acuerdo, y añadir también, Dariela, sobre lo que planteaba Carlos, sobre cómo aún conociendo, sabiendo de ciencias del comportamiento, nosotros seguimos como cayendo en la misma piedra, ¿no? En el sentido de que en verdad es muy difícil, como aún conociendo estos sesgos, como poder Es que pedir prevenirlos. que el psicólogo que tenga su vida resuelta también, o sea, tampoco, Efectivamente, ¿no? Como que pero por lo menos uno es más consciente de sus propios sesgos y reflexionas más. exacto, y de hecho nosotros algo que también puede ser interesante en parte para organizaciones o organizaciones de medios, en este caso es el tratamos desde BAT de aplicarlo en la medida de lo posible internamente. Sacamos hace un par de años un reporte que les puedo dejar ahora en el chat que se llama Gobierno Comportamental, pero que es precisamente sobre qué sesgos afectan a los tomadores de decisiones y cómo podemos tratar de mitigarlos. Entonces, sesgos como por ejemplo temas de que uno siempre se cree que la ilusión de la similitud, de tú siempre te piensas que todo el mundo opina como tú, ¿no? Que todo el mundo piensa de la mejor manera que tú, o ese como cuáles son las dificultades y como la inercia y ese como sesgo de confirmación que nos pueden llevar a tomar decisiones erróneas y cómo, tanto como individuos como como organizaciones y como grupos, podemos tratar de mitigarlo, ¿no? Como que estos sesgos, y creo que es importante resaltar que sean tanto a nivel individual como a nivel organizacional, ¿no? Como que los grupos de personas también tenemos como nuestros propios sesgos y, por ejemplo, uno que en inglés se denomina groupthink, pero es el hecho de que si tú estás en un grupo y alguien, y sobre todo alguien en una situación de autoridad o de el jefe, la jefa, ¿no? Como que alguien con más experiencia en esa materia dice una opinión, todos muy rápidamente decimos, claramente Dariela tiene razón, claramente esto siempre fue así, ¿no? Y entonces hay esa como esa tendencia a acabar creando consenso de qué piensa la mayoría, ¿no? Y que hace que se pierdan muy buenas ideas. Y que sí hay formas, ¿no? Que te planteaba de este reporte de gobierno comportamental, que enumeramos varias de ellas, de cómo puedes tratar de contrarrestarla. Entonces, por ejemplo, algo a nivel de más psicología de grupos que se hace mucho es el tratar de crear como equipos rojos, equipos como si fuera el jugar el rol del enemigo interno, de, bueno, yo te planteo una propuesta y tienes a alguien designado en el equipo que su rol explícito es como voy a tratar de desbaratar esa propuesta, voy a ver como dónde están los fallos. Y de ahí, respondiendo a tu pregunta sobre los mensajeros, yo creo que es súper relevante y muy relevante lo que planteaba también Elena sobre la credibilidad de los medios y que en muchos casos es muy importante más, o sea, sí hay muchísima evidencia y literatura sobre cómo quien emite la información va a tener un impacto muy grande en cómo, si la recibimos, en cómo nos afecta, si verdaderamente nos lleva o no a cambiar nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es muy importante el pensar quién es el mensajero más confiable, quién es la persona que va a tener más impacto y que va a ser distinto en función a cada grupo, ¿no? Como que a lo mejor un cantante es muy famoso, es muy relevante en una franja etaria, pero yo no tengo ni idea ni de quiénes son ni qué tipo de música hacen, ¿no? Como que en ese sentido. Y por ejemplo, a nivel de mantener credibilidad, algo que se ha hecho mucho y que ha sido como buscando esa legitimidad es que en toda la comunicación sobre la pandemia, si se fijan, muchos de los gobiernos se han centrado en que los portavoces, por así decirlo, fuera personal sanitario. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos el doctor Fauci, como que sí ha habido como muchos énfasis en dar voz a los expertos, lo cual es importante precisamente por lo que planteábamos de qué fuentes, qué mensajeros van a ser los que verdaderamente calen, ¿no? Que verdaderamente te hagan reflexionar y que van a ser distintos en cada subgrupo. Y yo creo que ahí es muy importante el adaptarse a la audiencia, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con agencias de gobierno, con aliados para tratar de diseñar intervenciones que van a cambiar el comportamiento, algo que tratamos de tener muy presente es entender muy bien cuáles son las perspectivas de los distintos actores, cuál es el contexto, quién, como te decía, es muy importante adaptarnos a esos como factores contextuales, como quien funciona para un grupo no va a funcionar para otro. Entonces, sí, en ese sentido, totalmente de acuerdo contigo en que como encontrar buenos mensajeros es muy importante y que todas estas figuras
tienen un rol importante porque tienen, como tú dices, muchos seguidores y es importante que estén difundiendo los mensajes correctos, ¿no? En ese lado positivo también pueden tener un impacto social muy bueno. Entonces es importante en la medida en la que podamos aprovechar, ¿no? ese altavoz que tienen en muchos casos muchas personas. Nuestra compañera Hilda Rodríguez desde Paraguay nos dice: el 1 y 2 de octubre no se pierdan la cumbre global sobre desinformación, y allí deja el enlace para los que quieran seguir indagando en este tema, que además es un desafío muy contemporáneo en donde todavía sabemos muy poco. Así que, y bueno, y ya con esto, digamos, con herramientas de ciencias del comportamiento y con otras cosas que vamos a estar viendo en otros webinars, vamos a poderlo enfrentar de una manera más integral y más holística, ¿no? Bueno, nos quedan pocos minutos y ya es la intervención final de cada uno de ustedes. Aquí pues siempre decimos que un periodista también es un equipo de aliados, y qué maravilla de repente tener a ese científico que te lee una nota para que uno no diga una barbaridad. También a lo mejor hacerse amigo de alguien experto en ciencias del comportamiento que te ayude a entrever algún sesgo antes de que vayamos a publicar un video, una nota que pueda ser importante para estar seguros de que estamos teniendo el impacto más positivo en la mayor cantidad de personas. Y bueno, vamos a cerrar con lo más importante que cada uno de ustedes considera, o sea, esos consejos, esos tips que pueden ser, digamos, una síntesis de lo que hemos hablado acá, o si falta comentar algo, para luchar contra la desinformación desde el rol periodístico de una forma ágil e inteligente. ¿Qué es lo más importante que se tiene que quedar la gente, los que hemos estado aquí en esta conversación? Carlos. Bueno, me pones en un aprieto, pero no, creo que lo hemos resumido bastante bien. O sea, creo que hay que hablar la verdad y hacerlo de la manera más didáctica e interesante posible. Y repetir una y otra vez eso, y tratar de evitar el sesgo propio que surge, de tratar de tener esa última noticia, ese shocking news, ese urgent, que a veces no es tan relevante, digamos, en el largo plazo. Una de las cosas importantes es que no hacemos ninguno es pensar en el largo plazo. Todos nos consumimos por el hoy y no pensamos en el efecto que tiene a largo plazo. Entonces, creo que otro de los roles que cada uno de ustedes tiene que cumplir es cómo afecta esto en el largo plazo. Cómo afecta esta noticia que doy hoy, cómo va a afectar el largo plazo. Y creo que lamentablemente todos lo tenemos que hacer nosotros, lo tienen que hacer los científicos, lo tienen que hacer los políticos, ¿no? Nos consumimos en el hoy, y a veces por ganar ventajas hoy, destruimos un camino hacia adelante, y eso es muy importante. Entonces, creo que cuenten, digamos, las buenas noticias, cuenten las divertidas, sean los campeones de la verdad, y creo que a la larga, digamos, es una batalla que se puede ganar. Y creo que más y más gente la está entendiendo. Creo que los medios de comunicación lo están entendiendo, creo que los grupos de social media lo están entendiendo, como bien contabas. Creo que de a poquito podemos ir a un mejor equilibrio, donde hay mucha información, donde todos tenemos mucha información, pero no nos encerramos en estos silos, hablando solo entre un grupito, y mintiéndonos unos a otros sobre cuál es la verdad para sentirnos mejor. Así que nada, los invito a todos a ese challenge, digamos, ese desafío, y estamos para ayudarlos en lo que necesiten. Así que muchísimas gracias. Muy importante eso que comenta Carlos, ¿no? De no enfocarnos solamente en un evento, sino en el proceso. Hemos hablado de eso en el foco de periodismo de soluciones, y la verdad es que vemos cómo se van entretejiendo todos los temas que hemos conversado. ¿Qué nos dice Marta para cerrar? Yo comparto mucho de lo que ha resaltado Carlos. Yo creo que gran parte del desafío es cómo lograr que en verdad la información real, ¿no? Frente a todo el ruido que crea la desinformación, que la información verídica llegue a las personas, y que para ello, como decíamos, es muy importante que sea accesible, que sea atractiva, que sea fácil de entender para las personas, ¿no? También yo creo que algo muy importante del trabajo que ustedes hacen es precisamente
tratar de no repetir la desinformación, de no darle, que tú bien lo decías, Dariela, tratando de resumir, como de no darle más palestra todavía, esas como noticias falsas que ya se difunden más de lo que quisiéramos. También hablábamos como de la credibilidad de los fact-checkers, y yo creo que en ese sentido es muy importante el resaltar, ¿no? Cuando se da esta información que contradice la desinformación, resaltar el trabajo que hay detrás, como resaltar la legitimidad, el trabajo que se ha hecho de comprobar la información, que sea muy claro para la persona que lo recibe, ¿no? Que se ha hecho como toda esta labor y que es como y que es de una fuente imparcial. Yo creo que también es algo que deberíamos promover, que las personas compartan el contenido que generan organizaciones como el Detector, como otros fact-checkers en América Latina, en la región, y el promover que compartir algo que desmiente noticias falsas sea algo que yo vea, que un ciudadano o ciudadana igual vea como algo atractivo, ¿no? Como que vea algo que verdaderamente me hace casi que sentir bien conmigo misma y estoy haciéndole un favor a mi familia, a los amigos, a las redes con las que lo comparto, compartiendo esta información verídica, ¿no? Como contradiciendo estas noticias falsas. Y nada, de mi lado únicamente yo creo que gran parte de eso, como decía Carlos, es que sí es es un desafío muy complejo y como muy contemporáneo, pero que efectivamente hay estrategias prometedoras para abordarlo, y al contrario, como agradecer a todos los periodistas que hacen como una tremenda labor en continuar este trabajo de chequeo de noticias falsas y de lograr que al final la verdad prevalezca, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los dos. Fue un lujo tenerlos como ponentes conversando con nosotros. Los invito otra vez a rellenar la encuesta y a que vean esto disponible en YouTube. Buenas noches, feliz tarde y seguimos conectándonos el próximo jueves. Hasta luego. Muchas gracias.